La efervescencia social se hacía notar en todos los ámbitos. La delincuencia se hacía dueña de las calles y la medida adoptada por la corona para cortar esa situación de inseguridad que impedía un mínimo de normalidad en la vida cotidiana y que se incrementaba considerablemente con la llegada de la noche, fue primero instalar 5.000 faroles en las calles de Madrid y tras ello, ante la inutilidad de la medida, el decreto de 13 de febrero de 1766 sobre capas, sombreros y embozos, por el cual se procedió de forma directa en las calles a cortar las capas y las alas de los sombreros de una población acostumbrada a los mismos, aduciendo que el sombrero de ala ancha y la capa larga facilitaban el embozo de los delincuentes. Lo cual no dejaba de ser verdad. Pero produjo en la población una sensación de malestar que la llevó al motín, dejando para la historia como causa del mismo la arbitraria medida en torno a la vestimenta de la población, cuando no dejó de ser la gota que colmó el vaso de la paciencia de quienes a duras penas podían sobrevivir a la miseria. El 23 de marzo de 1766, la multitud rompió los 5.000 faroles que alumbraban las calles de Madrid. Cercaron la casa de Esquilache y la destrozaron a pedradas. Pero no acabó ahí el tumulto. Al día siguiente, la soliviantada multitud asedió el Palacio Real, pidiendo a gritos que saliera el rey para dirigirse a los concentrados. Pero la guardia del palacio impidió el acceso de la multitud. Y ojo, rechazándolo de forma expedita con descargas de fusilería sobre los manifestantes. Fue el punto de inflexión que marcó el desastre. Las turbas, azuzadas por los excesos de los privilegiados y finalmente desmandadas, se enfrentaron a los soldados, a los que mataban hasta 10 efectivos, que luego fueron arrastrados por las calles, hasta que los quemaron. Fue el inicio de una escalada de motines que se sucedieron a lo largo y ancho de la España peninsular. Finalmente, habló Carlos III a la multitud, aceptando todas sus peticiones, bajando el precio del pan, aboliendo la Junta de Abastos, manteniendo el uso del traje que llamaban tradicional, aunque en purismo no lo era, y desterrando a Esquilache. Pero ante la huida de Carlos III a Aranjuez, se exasperaron los ánimos de la población, que inició una revuelta que se hizo con el depósito de pólvora y ordenó la vuelta del rey, amenazando con quemar el Palacio Real si no se cumplía ese deseo. En junio, 3 meses después, seguía sin volver a Madrid. Los tumultos se reprodujeron en Aranjuez, donde el día 10 de abril fue apedreado el palacio, mientras se sospechaba que tras los amotinados se encontrasen manejando los hilos el marqués de la Ensenada, bien relacionado con los jesuitas. En la caída de los jesuitas tenía que caer también el marqués de la Ensenada y viceversa, y así sucedería, claro. Por su parte, el embajador francés, marqués de Ossún, relata los hechos señalando que una revuelta en Madrid, comenzada el 23 hacia la tarde por el pueblo más bajo, pero verosímilmente fomentada y sostenida por los sacerdotes, por los monjes y por gente de una especie más considerable que el bajo pueblo o de simples artesanos. Los cortesanos Ricardo Guall, el duque de Alba, el conde de Aranda, Roda, Campomanes, José Moñino, conde de Floridablanca, Azara y otros impidieron que se tomase medidas para cortar el motín, al tiempo que hicieron correr la voz de que el motín había sido promovido por los jesuitas, si bien hay historiadores como Vicente de la Fuente que en su Historia de las Sociedades Secretas Antiguas y Modernas culpan del mismo al duque de Alba, quien habría usado como instrumento al conde de Aranda. El caso es que el motín de Esquilache, como años después sucedería con el motín de Aranjuez con otros fines, parece que fue provocado con el objetivo de conseguir la expulsión de los jesuitas, que eran los valedores de la Contrarreforma y los únicos
que se podían oponer intelectualmente a los masones, en cuyas filas militaban los cortesanos citados y otros de menor significación. Si Esquilache era o no era tan nefasto como nos ha llegado, será cuestión de investigarlo aparte. Al fin, el motín sirvió como excusa para proceder a la expulsión de los jesuitas. Y fue el fin del Marqués de la Ensenada. Bueno, y la expulsión de los jesuitas fue una medida que se produjo en Portugal y Francia antes de producirse en España, de donde fueron expulsados según pragmática sanción de 1767. La subida al poder de Aranda, Roda, Campomanes, Floridablanca y otras personalidades bajo el reinado de Carlos III puede considerarse la frontera inicial de una etapa de decisivas transformaciones que alcanzaban el aspecto económico, político, social e intelectual. La masonería iba asentando sus reales y la anarquía se apoderaba de todo el orden social. Al respecto, el masón limeño Pablo de Olavide, residente en Madrid en aquellos momentos y posterior conspirador, escribía lo siguiente: parece que España es un cuerpo compuesto de muchos cuerpos pequeños, destacados y opuestos entre sí, que mutuamente se oprimen, desprecian y hacen una continua guerra civil. Cada provincia forma un cuerpo aparte que solo se interesa por su propia conservación, aunque sea con perjuicio y depresión de los demás. Cada comunidad religiosa, cada colegio, cada gremio se separa del resto de la nación para reconcentrarse en sí mismo. La actividad masónica se hacía evidente tanto en la organización de los motines como en la incriminación de otros en los mismos. La Iglesia en general y los jesuitas en particular eran presentados como los instigadores de los motines. Pero de esta situación parece que solo se daban cuenta los observadores de los gobiernos extranjeros, que observaban cómo en España todos los sectores se encontraban agotados. Fuese el ejército, fuese la marina, fuese la agricultura, fuese la industria, fuese el comercio o fuese lo que fuese. El problema que agravaba todo esto era que el espíritu militar, emprendedor en todos los campos, había desaparecido del pueblo español, que había pasado a preferir los empleos administrativos en detrimento de todos los demás campos. Pues se producía una nueva caída del Imperio Romano. ¿Cómo cayó el Imperio Romano? Pues igual. El mismo autor que he señalado anteriormente, Olaechea, remarca que el año 1766 se le hacía un reproche a Carlos III. ¿Qué decía ese reproche? Decía: entregó vuestra majestad las riendas del gobierno al marqués de Esquilache con tanto despotismo que fue solo en determinar, sin que nadie fuese capaz de desimpresionar a vuestra majestad de sus errores, calificando todos sus procederes como aciertos. Y con 6 años de manejo dejó a vuestra majestad sin dinero, sin tropa y sin armas, pues no encuentra a vuestra majestad en el día en todo su erario con 600.000 reales, en toda su tropa 25.000 hombres y en toda su armada 14 navíos. Pero como hemos señalado, no parece que todos los males que estaba padeciendo España puedan ser achacables a la acción errónea de un solo ministro. Los motines y la expulsión de los jesuitas, medida política conectada con aquellos y directamente relacionada con los objetivos de los masones, fueron 2 hechos de gran relevancia histórica que tendrían su manifiesto reflejo en las convulsiones que al otro lado del Atlántico generaría la Revolución Comunera. En ambos casos tenía reflejo la política fiscal borbónica. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.